Hablemos de corrupción policial. Es un tema que, vaya, enciende debates, alimenta la desconfianza. Pero más allá de la pura indignación, ¿de verdad entendemos cómo funciona? Hoy vamos a desarmar el problema, a ver qué hay debajo del capó, para entenderlo no como una falla de algunas personas, sino como el resultado del diseño de todo un sistema. Todos tenemos esta imagen en la cabeza, ¿a poco no? Es la postal clásica de la corrupción, el acto individual, la decisión equivocada de una persona en un momento específico. Es la historia que siempre nos han contado. Y aquí es justo donde nuestro análisis da un giro de 180 grados. Vamos a proponer algo diferente. ¿Qué tal si esa mala decisión no es una anomalía? ¿Qué tal si es una respuesta pues casi lógica a las reglas del juego en el que ese oficial está metido? Exacto. Por un momento, olvidémonos de esa idea tan cómoda de las manzanas podridas. La pregunta que de verdad importa es, ¿qué tiene el cesto que permite que tantas manzanas se echen a perder? O sea, ¿qué condiciones en la estructura hacen que la corrupción no solo ocurra, sino que se reproduzca una y otra vez hasta volverse normal? Ok, vamos a entrarle a fondo, porque la corrupción sistémica no es un caos. Para nada. Tiene su propia lógica. De hecho, casi se puede describir con una fórmula, con una serie de ingredientes que, cuando los mezclas en una institución, crean el ambiente perfecto para que todo esto pase. Y la claridad que nos da esto es brillante. El académico Robert Clickard destiló todo el problema en esta ecuación que ven aquí. Y ojo, esto es clave. No estamos hablando de ética o de si alguien es bueno o malo. Estamos hablando casi de matemáticas institucionales. A ver, vamos a ver sus partes. El primer ingrediente, monopolio. Nadie más en la sociedad puede ejercer la fuerza como ellos. Punto. Es un poder inmenso. El segundo, discrecionalidad. El oficial que está en la calle tiene un margen de maniobra enorme para decidir si te detiene, te pone una multa o simplemente voltea para otro lado. Y el tercer ingrediente, el que de verdad activa la fórmula, una rendición de cuentas que, seamos honestos, es casi inexistente. Cuando combinas estos tres elementos, el resultado ya no es una sorpresa, es predecible. Y aquí está el punto crucial de todo este análisis. Si el sistema te da un poder monopólico, te da total libertad para aplicarlo, y encima no hay prácticamente consecuencias por abusar de él, la corrupción deja de ser una falla moral de un individuo y se transforma en una estrategia de supervivencia, o peor, en una respuesta racional dentro de esa misma estructura. Ahora, pasemos de la arquitectura del sistema a la vida real dentro de él, porque una cosa son las reglas en el papel y otra muy distinta es cómo la gente, tanto policías como ciudadanos, aprenden a navegar el día a día normalizando prácticas hasta que se vuelven parte de la cultura. Esto que vemos aquí lo ilustra perfecto. Existe una tensión constante entre lo que dice la ley y lo que todo el mundo sabe que se tiene que hacer. La famosa mordida deja de ser un delito aislado para convertirse en una institución informal, una regla no escrita del juego que muchos sienten que deben seguir para que el sistema, entre comillas, funcione. El sociólogo Pierre Bourdieu tiene un concepto que nos viene como anillo al dedo para entender esto, el hábitus. Pensemos que es como un software que se nos instala en la mente a través de la repetición y la costumbre. Cuando la corrupción se vuelve el pan de cada día, se internaliza tanto que empieza a percibirse no como un acto ilegal, sino simplemente como, así son las cosas por aquí. Y claro, el lenguaje funciona como una especie de anestesia moral. Nadie pide una extorsión. Se pide un apoyo, una cooperación, algo para el refresco. Estas palabras le quitan el filo al acto, lo disfrazan de una transacción casi social y ayudan a que todos los involucrados sientan que no están rompiendo una regla, sino que están participando en una costumbre. Muy bien. Ya vimos la estructura y la cultura que la sostiene. Ahora, hablemos de la factura. ¿Cuál es el costo real de este sistema? Y no es solo el dinero de los sobornos. El precio más alto y el más difícil de recuperar es la confianza. Por dentro, la institución se devora a sí misma. La misión de proteger y servir es reemplazada por la misión de recaudar. Se premia la lealtad a las redes de corrupción por encima de la competencia, y esto genera un círculo vicioso de cinismo e ineficacia que atrapa y frustra hasta los buenos elementos. Y si alguien necesita pruebas de esta bancarrota de confianza, este gráfico es devastador. Según datos oficiales en México, la razón número 1 por la que las víctimas de un delito no denuncian no es el miedo al delincuente, es la desconfianza en la autoridad. La gente siente que denunciar es inútil o, peor aún, peligroso. Y aquí llegamos al corazón del problema de la seguridad. Una policía puede tener armas, patrullas, uniformes, lo que sea.
Pero si no tiene la confianza de la gente, no tiene legitimidad. Y sin autoridad moral no puede prevenir el delito de manera eficaz, porque la principal herramienta de la policía en una sociedad democrática es la cooperación de sus ciudadanos. Entonces la pregunta que surge de forma natural es, bueno, ¿y esto no tiene arreglo? La respuesta es complicada, porque las soluciones que normalmente se intentan son como ponerle una curita a una herida de bala. Atacan el síntoma pero ignoran por completo la enfermedad. Lo hemos visto una y otra vez. Detener a algunos oficiales para la foto, anunciar con bombo y platillo una limpieza de la corporación o de plano poner militares en las calles. Pero la evidencia es clara. A largo plazo, nada de esto funciona, porque se cambian las caras, pero la fórmula, monopolio, discrecionalidad y cero rendición de cuentas sigue intacta. Y aquí es donde llegamos al nudo del problema, a la verdad más incómoda. La corrupción policial a menudo no es un error del sistema que se quiera corregir. Históricamente ha sido una herramienta informal de control político y de recaudación extraoficial. Ha sido, en otras palabras, funcional para ciertos grupos en el poder. Entonces, ¿qué se necesita de verdad? Pues no hay balas de plata. Se requiere reconstruir casi desde los cimientos. Hablamos de controles externos que sí funcionen, de una carrera policial digna y basada en méritos, de un sistema de justicia autónomo que castiga a todos por igual y, quizás lo más difícil, un esfuerzo sostenido de años para cambiar la cultura y que la corrupción simplemente deje de ser vista como algo normal. Y cerramos con esta pregunta que lo resume todo. Si el problema no son solo los policías, sino un sistema para el cual esta corrupción ha sido útil, la verdadera pregunta no es cómo cambiamos a la policía. La pregunta es, ¿qué se necesita para transformar las reglas profundas del poder político que se ha beneficiado de mantenerla exactamente así?